Hola, buenas, bienvenidos a este vuestro canal, El Cronista de la Corte. Y hoy estamos aquí para conmemorar los 120 años de la muerte de Isabel II. En un primer momento este vídeo no lo iba a realizar, porque yo tampoco estoy muy puesto en las efemérides, pero bueno, me dijeron que se cumplían 120 años de la muerte de Isabel y pensé que un vídeo sobre ella podría ser interesante. Ella es una reina muy desconocida, a la par que también muy vilipendiada por gran parte de la historiografía española y de muchos autores, que, bueno, se aprovechan un poco también de su figura para generar cierto morbo, ciertas controversias, extender también mucha cosa, pero bueno, en pos de esta nueva corriente que tenemos ahora. Ella, como todo el mundo sabemos, es hija de Fernando VII, el último soberano absolutista que tiene España, y de su cuarta esposa, la reina María Cristina, que nació princesa de las dos Sicilias. Este matrimonio tuvo dos hijas, la infanta Isabel, futura Isabel II, y la infanta Luisa Fernanda. Isabel nace en 1830 y fallece en 1904. Es un periodo biográfico, una vida muy larga y que podemos dividir pues en una serie de bloques para poder entenderla mejor. Un primer bloque, desde 1830 a 1833, en el cual ella es infanta, también princesa de Asturias, heredera al trono, que es cuando se empieza a cocinar un poco todo esto que estalla luego más tarde de las guerras carlistas, porque su tío, el infante Carlos María Isidro, no la reconoce como soberana de España, a la muerte de Fernando VII. Otro gran periodo, que va de 1833 a 1868, que es cuando muere Fernando y ella es proclamada reina de España, y hasta 1868, que es cuando estalla la gloriosa revolución y gran parte de la familia real, por lo menos el núcleo fuerte, es obligada a salir al extranjero y ser exiliada. El reinado de Isabel II se puede dividir también a su vez en una serie de pequeños bloques, de mini bloques, por así decirlo. Una primera parte que es la parte de las regencias, o una primera regencia de su madre, la reina María Cristina, que pasa a ser la reina gobernadora, y una segunda regencia por el general Baldomero Espartero, que es el duque de la Victoria. Unas regencias que van desde 1833 hasta 1843. En 1843 a ella se le proclama mayor de edad y empieza su reinado efectivo. Ahí, en ese reinado efectivo, nos encontramos con la década moderada, que va desde 1844 a 1854, el bienio progresista, que empieza con el estallido de la Vicalvarada y se establece un gobierno progresista que dura 2 años, de 1854 a 1856. Luego, aquello que se ha llamado el bienio moderado y los distintos gobiernos de la Unión Liberal, que va de 1856 a 1863, y la crisis del final del reinado, que va del 63-64 a 1868. En este reinado, que es el primer reinado liberal, o el primer reinado constitucional, por lo menos fuerte, que tiene España, obviando el trienio liberal, que fue ese periodo de 1820 a 1823, en época de Fernando VII, pues es cuando aparecen los grandes partidos. El Partido Moderado, el Partido Progresista, la Unión Liberal, el Partido Demócrata. Hay una lucha constante contra los carlistas, no solamente en la Primera Guerra Carlista o en la Segunda Guerra Carlista, sino también con mucha conspiración y muchos grupos que de forma soterrada intentan hacer estallar pues el constitucionalismo. Hay distintas constituciones, una carta otorgada del año 34, que es el Estatuto Real de Martínez de la Rosa, la Constitución del 37, la Constitución del 45, es cuando surgen los grandes políticos, como Martínez de la Rosa, que también tuvo protagonismo en el trienio liberal, el gran Narváez, O'Donnell, empiezan a aparecer aquí por los grandes políticos del siglo XIX.
Pero todo esto termina en 1868, cuando se ve obligada a partir al exilio y ya no regresa. Ya no regresa, lo que hace en el exilio es abdicar en su hijo Alfonso, que es quien recoge los derechos dinásticos. Por eso, en diciembre de 1874, ya en 1875 es cuando se produce la restauración borbónica, con Cánovas del Castillo, que es el líder del Partido Conservador, a la cabeza, y se establece la monarquía de Alfonso XII. Ella vendrá varias veces aquí a España, tendrá sus problemas, tendrá sus conflictos, porque ella siempre fue una mujer muy reina, siempre se consideró ella pues la gran reina de España, ¿no? Como todos sabemos también, ella en 1846 se casa con su primo hermano, el rey Francisco de Asís. Tenemos dos vídeos sobre cómo se gestionaron los matrimonios españoles, es decir, cómo se gestionó el matrimonio de Isabel II con don Francisco. Tenemos dos vídeos en el canal dedicados a ello. Y tienen una serie de hijos. Está la controversia de la paternidad siempre, pero bueno, por lo menos Isabel II tiene una serie de hijos. Si uno mira la Wikipedia, se va a llevar a error, porque la Wikipedia habla de un tal Fernando, de un tal Luis, de una tal Margarita, que eso no son hijos, son abortos, que yo no sé quién los ha bautizado así en la Wikipedia, y los ponen ahí, pero que no. O sea, en el Palacio Real no aparecen esos nombres por ningún sitio, ni tampoco en la caja de bautizos que está en el archivo histórico del Palacio Real, tampoco aparece nada de estos infantes que menciona la Wikipedia. Los hijos de Isabel II son la infanta Isabel, que es conocida popularmente como la Chata, Alfonso, que es el futuro Alfonso XII, Pilar, que fallece en 1879, Paz, que se termina casando con su primo Luis Fernando de Baviera, como vimos en el vídeo dedicado a la infanta Amalia, y Eulalia, que también tenemos un vídeo en el canal dedicado a la infanta Eulalia. Estos son los hijos. Y ella, pues, como hemos dicho al principio, ha sido tan y tan vilipendiada que cuesta mucho darle un lugar. Incluso con las actuales corrientes feministas cuesta muchísimo, porque es un personaje que no está para nada bien entendido. Y por ello pensé hacer este vídeo con una charla bastante extendida, a la que vamos a dar paso ahora mismo, con nuestro querido Ricardo Mateos, que también ha sido invitado a este canal 2 veces, uno para hablar de un paseo por la realeza y otro para hablar de la infanta Eulalia. Así que damos paso a esa segunda parte del vídeo, donde vamos a tener una charla discernida y espero que entretenida para vosotros sobre la reina Isabel II. Bueno, y ahora aquí estamos con el invitado especial del cronista, que ya ha sido invitado más veces a nuestras grabaciones, nuestro querido Ricardo Mateos. ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, estupendamente contigo siempre. Hay que aprovechar estas nuevas tecnologías que unen Andalucía con Cataluña. Sí, mira que yo las odio, pero la verdad es que sirven mucho para estas cosas, son buenas. Sí, y sobre todo desde la pandemia, ¿no? Que se ha potenciado todo esto. Sí. Y pero estamos... tú eres maestro, tú manejas todo esto muy bien, ya me gustaría a mí. Bueno, yo soy un poco medievalista para algunas cosas, ¿eh? Me cuesta, yo voy aprendiendo poco a poco. Ya. Que estamos aquí para celebrar, o para conmemorar, mejor dicho, los 120 años, o el 120 aniversario de la muerte de Isabel II, que murió en 1904. Claro, de la Isabelona, de nuestra Isabel. Sí. De nuestra Isabel y la Virgen Santísima, que está... decimos esto porque Isabel, en casi todas sus cartas, por no decir en todas, pone la Virgen Santísima, no una, sino 2 y 3 y 4 veces, y lo repite. Bueno, Dios y la Virgen Santísima, siempre es Dios y la Virgen Santísima. Sí. Siempre. Tiene una letra, no tiene una letra tan fea, ¿verdad?
La letra en sí misma no es particularmente fea, lo que pasa es que la grafía es espantosa, los renglones todos van para abajo, es decir, es un desorden total, ya no digo la ortografía, la sintaxis es, en fin, pobrecita, ¿no? Pero la verdad es que se nota la falta absoluta de instrucción, una Sí, falta total, parece mentira cómo es posible. A Espartero no le dio tiempo, ¿no? Prácticamente le dio muy poco tiempo a meter un poco de mano en la formación de estas niñas. Pero fíjate que Luisa Fernanda luego pudo, ella, lógicamente, instruirse un poco más. También es verdad que tenía otro marido y viajó mucho más, estuvo en la corte británica, estuvo en Francia, etcétera, ¿no? Pero la pobre Isabel se quedó en tal estado. sí, Isabel no avanzó tanto como su hermana, es verdad. Su hermana también, yo creo, que se abrió al gran mundo mucho antes que ella. Y que yo creo que Luisa Fernanda fue más inteligente en un punto, más sensata. También es una posición de segundona, es decir, ella nunca aspiró a un protagonismo, que nunca tuvo y nunca quiso, yo creo, ¿no? Entonces, claro, no tenía tampoco la responsabilidad del poder, pero fue más inteligente y yo creo que la presencia de su marido, por supuesto, es fundamental, porque ten en cuenta que la pobre Isabel, ella no sale fuera de España hasta el exilio en el 68. Ella no sale de aquí, su vida es absolutamente insular en esa España del 19, que era como era. En cambio, Luisa Fernanda, recibida a las Tullerías ya, cuando ya se casa en el 46, recibida casi como una princesa de Asturias, con precedencia por delante de las princesas francesas, cosa que generó también muchos celos, y luego ella va a tener una gran relación con la gran realeza del momento, que Isabel no la tiene. Isabel la tiene por correspondencia con sus primos católicos, no con todos, y luego ya más tarde, ya en París, sí ella se va a relacionar con ese gran mundo. Pero Luisa Fernanda le lleva 20 años de ventaja en eso. Claro. Sí, la insularidad, yo creo que la insularidad es la clave aquí para entenderla también. Que ya no se... No, y eso tú lo dices, es una clave para entender esa familia real española. Claro que está muy aislada, porque no es lo mismo las familias reales de Centro Europa, todas las alemanas, las principescas, mismo el Imperio Austrohúngaro, la monarquía francesa, hasta Napoleón III, ¿no? Y la británica, más el Benelux. Esta gente se visita mucho, viaja todo el tiempo. España sigue siendo tremendamente insular. Y sobre todo que los miembros de la Casa Real de aquí no van a ningún sitio, no salen, no viajan. Una familia real también muy reducida, porque se sabe Luisa Fernanda, luego está Luisa Carlota y todo su grupo, pero no viajan apenas. Entonces, claro, es esta cosa de esa España, que no es la España de hoy, es que hay que entender esto. Sería un anacronismo, si no. Es una España muy cerrada sobre sí misma, que justamente por esa insularidad y esa singularidad genera toda esa imagen romántica del casticismo, de lo gitano, de lo andaluz, de Carmen, de los toros, de lo moro también, que está presente ahí, toda esta cosa que a Montpensier le interesa mucho, pero la insularidad es importantísima. De hecho, prácticamente hasta la llegada de Victoria Eugenia, algo introduce la reina Cristina, algo. Pero es algo también muy, en un sentido muy católico, muy clásico, muy convencional. Hasta la llegada de Victoria Eugenia, la corte española está muy cerrada. Sí, eso sí es verdad. Y estamos hablando ya del siglo XX, claro. O sea, y bien entrado el siglo Claro. XX. Esto nos da bien. Tú sabes, como te he comentado antes, que en Instagram hice un anuncio de que íbamos a hacer una conmemoración y me pedí que si los usuarios y seguidores quieren hacer preguntas. Y la verdad que nos han hecho muchas preguntas. Y algunas vienen un poco a colisión con todo esto. Porque hay una pregunta que Y que es... es importante, fíjate, para mí, no tanto lo que yo tenga que decir, yo finalmente no soy nadie, sino que le interesa a la gente saber. Claro. Para mí es mucho más importante lo que le interesa a la gente saber que no lo que pueda pensar yo o lo que me puede interesar a mí, ¿no? Yo también pienso eso. Yo creo que todo esto sirve muy bien para hacer un pulso, tomar un pulso social, ¿no? De lo que la gente opina. Que a la hora de la verdad, si nosotros tenemos algún tipo de función entre muchas comillas, claro, de transmitir todo esto, no es transmitir lo que nosotros queramos, sino lo que ellos quieran, que para eso lo van a recibir. Evidente. Una pregunta relacionada, espérate que las tengo aquí anotadas. Una pregunta relacionada con todo esto es, ¿cómo pudo influir la educación que tuvo ella en su vida y en su reinado? Pues fíjate, de forma total. Ella, ¿qué educación le da María Cristina de niña? Porque María Cristina está poco tiempo de regente también. Es decir, ellas son unas niñas.
Unas niñas que están, la condesa Espoz-Mina lo cuenta, totalmente aisladas en palacio, rodeadas de 4 niñas más o menos de la grandeza, 4, tampoco muchas, unos bailecitos, la educación totalmente descuidada, las formas de comer mismo, las formas de comer de las niñas, ella se queda espantada cuando las ve. Es decir, no tiene ninguna formación y en esa falta de formación va a seguir todo el tiempo, porque no es que ella luego se instruya siendo reina. No aparece en la documentación tampoco instructores. Sí que se va a ocupar ella más de la instrucción de sus hijos. Eso es cierto. Pero ella carece de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que eso la va a tener perdida todo el tiempo, sin criterio, dentro de un mundo también muy difícil de la España del momento, donde todos son intereses partidistas, con un marido que también entra en colisión con ella por distintos motivos y que es muy conservador. Yo creo además que la falta de educación y la falta de entendimiento de ese mundo constitucional que se abría con ella fue clave para entender ese desastre de reinado isabelino que hubo en aquel momento. Pero también porque en la familia nadie entiende esto de la Constitución. La propia reina Cristina, es decir, bueno, el Estatuto Real es una cosa ahí más o menos a caballo, pero no tiene una formación, una idea de lo que es una Constitución, como se ve posteriormente, o se ve en Inglaterra, que llevaba mucho tiempo de avance por delante nuestro, ¿no? Es una cosa, una especie de medio pelo, más o menos, y es una batalla partidista muy caciquil, porque se ve todo este caciquismo de la España de siempre, que parece mentira que sigue todavía en muchos sitios, ¿no? En muchas cosas. Entonces ella está al albur de lo que sucede a su alrededor, con nadie que tenga un interés, o no parece que tenga un interés por el país, o por lo menos una idea de Estado, y por tanto tampoco le interesa a nadie que ella tenga una formación particular, porque así va a ser mucho más manipulada. Realmente estas personas eran fácilmente manipulables. Y ella, ¿qué le enseñan a ella? No digo ya de constitución, sino de lo que es reinar siendo reina constitucional. No tienen ni idea. Y eso lo hemos visto tú en la documentación, tú y yo en la documentación. Es decir, es verdad que ella tiene potestad para nombrar y desnombrar ministros y jefes de gobierno y todo esto, pero el criterio, ¿dónde está? Es al albur de lo que se me ocurre o de lo que en este momento me dicen o de las presiones que siento en este momento. Y claro, ahí todo el mundo quiere sacar tajada. Su marido por un lado, su madre por otro sitio, los partidos por otro lado, y ella está perdida. Además que parece, a mí, yo lo veo en las cartas, ¿no? En la documentación que hemos visto, ella no tiene un interés particular por la política, ni tiene una idea, yo te digo, muy somera en todo caso, de lo que es la vida política. Ella, y yo creo que esto es algo también muy propio de la Casa Real de España, que todavía lo vemos hoy en día en el rey Juan Carlos, que es que viene de tiempos de Carlos IV. Esta cosa de lo majo, de lo castizo, el casticismo, este majismo, que es muy de la corte, que es muy madrileño, que es muy final del XVIII, y esta máxima, que es la que a ellos les mueve. María Cristina es un poco más lista, más inteligente, que es el amor de mi pueblo. Si yo cuento con el amor de mi pueblo, esto es suficiente. No necesito más. Y esto es un error craso, porque no han entendido nada. Pero tampoco nadie les ha apuntado y le ha dicho, oiga usted, mire, es que esto ya va desde otro sitio. Ya los reyes no son absolutos. Ya no se trata solamente del amor del pueblo, del que tienen ustedes muy poca noción. Pero también es verdad que en esa España de ese momento, claro, es cierto que cuando ellos viajan, lo que tienen son baños de multitudes. Entonces, tú lo has visto. Ella no entiende, cuando sale de España en el 68, ella no entiende nada. Si va a todos los sitios, si está la multitud y la vitorean y la gente la quiere, o ella entiende que la quieren. Sí, sí. Dice eso que aparece, ¿no? Que sacamos en el libro, de bueno, en el 68, cuando ellos se van, que están en Po, dice, bueno, cuando ya la gente se organice un poco en España y me vengan a llamar, yo volveré y los perdonaré a todos porque yo los quiero mucho a todos. Ahí se reduce el concepto que tiene ella de realeza. Yo creo que no tiene mucho más concepto de gobierno que ese, ¿no? El amor de mi pueblo porque yo me desvivo. Y entonces, ¿qué soy? Muy caritativa, muy generosa, muy limosnera, doy todo lo que tengo y mientras yo tenga, que esto también es algo que constela toda su formación esencialmente, mientras yo sea una católica fiel que sigue los dictados del Papa en este caso, del Vicario de Cristo, yo no tengo mucho más que hacer.
Sí, yo creo que eso se desprende muy bien. Además, yo veo también como que hay una protección alrededor de ella. Fíjate, como en el año 54, cuando estalla la Pica Alvarada, el conde de San Luis le miente descaradamente diciendo que son 4 bandidos los que hay en Andalucía dando un poco la tabarra, pero que eso se corta rápido, cuando él sabía perfectamente que no era así. Ya, pero es que ella no tiene noción real de lo que sucede en la calle. Ella está mal informada todo el tiempo, porque tú has visto también, esto es un entorno de mentiras y de intrigas donde no se saca agua clara nunca, ni ella debía sacarla tampoco, ¿no? ¿No? Y que cuando tú vives tanto tiempo en un entorno así te acostumbras también. Por supuesto que te acostumbras. Mira, lo peor que tienen los reyes siempre es estar mal aconsejados y rodearse de personas que les dicen lo que quieren escuchar. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, lo que le pasó al zar también. O sea, quedan ellos recluidos en un grupúsculo, una pequeña burbuja, donde solamente escuchan lo que quieren escuchar, lo que les refuerzan todo el tiempo y se aíslan completamente. Le pasó a Luis XVI lo mismo, desde otro lugar, ¿no? Sí, sí. Bueno, y fíjate, aquí tenemos a la Rasputina personal, que es el patrocinio. O sea, que Claro, tenemos... sí, 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 sí. Y la importancia del hecho religioso. El hecho religioso es fundamental. ¿Cómo constela? Y cómo yo ahora, explorando todo esto, investigando todo esto, me queda claro que la Iglesia pasa por delante de cualquier cosa. Mm. Por delante de cualquier cosa. Es lo que tiene más valor. Porque al final, y esto ¿cómo diría yo? Es la columna vertebral de la monarquía española, es el catolicismo. Sí, Es sí. el Concilio de Trento, es de Felipe II. Es así. Ha constelado, la catolicidad ha constelado la familia real, para bien y para mal, en este caso. Para mal. Fíjate cómo ella postergó el reconocimiento del Reino de Italia por culpa de lo que había sucedido con el Papa. Claro, y lo firma a lágrima viva, porque ella no quiere firmar. Para ella es entrar en pecado mortal. Pero era así, es que era así, no solamente para ella. María Luisa de Bulgaria, la hija del duque de Parma, la mujer de Fernando de Bulgaria, ella se deja finalmente prácticamente morir porque cuando su hijo Boris, que ha sido bautizado católico, lo bautizan ortodoxo, eso para ella es vivir en pecado mortal, no ella, su hijo también. Y estamos hablando de 1896. Esa catolicidad muy reaccionaria también, que es de todos los Borbones, los Parma, no te digo ya Chambord, los dos Sicilias, hasta hace 4 días, y la Casa de España. Sí, sí. La zona sureña, ¿no? La cuenca esta El sur. del sur. Pero no pasa en Portugal. No. No, en No Portugal no. pasa. ¿Pero por qué? Porque Portugal siempre fue, no te digo colonia, pero siempre fue medio colonia de Inglaterra. Entonces, Portugal mira a Inglaterra. Y cuando ya María II se casa con el Coburgo, ahí ya sí que el aburguesamiento, la liberalidad de la monarquía, de la familia real portuguesa es clara. Los consortes son mucho más liberales. La reina María es una Orleans, por tanto, es una liberal. La reina Cristina es una archiduquesa de Austria de la rama más recalcitrante. Los Teschen, que estos eran los más ultramontanos de la corte de Viena. Es muy distinto. Mira, y otra pregunta que viene a atar un poco todo esto es si podríamos considerar que la ausencia de padres, bueno, entiéndase por la viudedad, o sea, por la orfandad de Fernando y la distancia de María Cristina, pudo causar algún trauma en ella o en su personalidad. Bueno, es puro trauma. Pues fíjate, no hay padre. El padre de que ella tiene noticia, pues el padre ya ni lo recuerda. El padre que ya no tiene noticias es un hombre, una prensa espantosa, espantosa. ¿Qué sucede? Que podía haber suplido un poco esa figura el hermano del padre. Don Carlos no puede ser, que está en plena rebeldía contra ella. El infante Francisco de Paula no pinta nada, está manejado por su mujer y desde luego tampoco quiere porque quiere meter mano ahí. Claro, esta mujer, ¿qué figura masculina tiene de referencia? Ninguna. Y todo su tema sexual, yo particularmente creo que es la búsqueda de un padre. La búsqueda de un padre. Más allá, fíjate que casi todos los amantes de ella, no sé Puigdemont, pero Serrano, Tenorio, son hombres más mayores. Son hombres más mayores. Ella busca un padre. ¿Y qué pasa? Que le falla una madre también.
porque es una madre que en el momento en el que ella es todavía niña y adolescente, Cristina está por sus propios intereses. Luego ya cambiará un poco, pero está por sus propios intereses, por su tema con Muñoz, con el que no se ha casado y ha mentido a todo el mundo, teniendo hijos con Muñoz. Ella tiene que tener una hacienda propia. Muñoz es muy avaro. Entonces, hay una madre que es también muy engañosa. ¿Ella dónde se va a apoyar? No tiene una figura femenina tampoco familiar, si te das cuenta. Luisa Carlota no puede hacer eso, porque es otra interesada. Entonces, no hay una infanta, tía, no sé, alguien que pueda hacer de referente familiar confiable. Entonces, es una orfandad absoluta. ¿Qué es ahora mejor Luisa Fernanda? No sé, esto lo lucubro yo ahora, ¿no? Quizá ella con la Reina Amelia pudo encontrar algo un poquito más amable. La Reina Amelia era otra cosa en Francia. Pudo encontrar un referente más maternal. La Reina Amelia es una mujer que no tiene intervención política directa, que no le interesa particularmente. María Cristina sí. No, claro, ella sí. Claro. Y además también es cierto que la reina María Cristina también le tocó un papel muy distinto que Amelia. Es decir, la reina María Cristina se tuvo que hacer la reina de los mercados por narices, si no eso Claro. Si no Date cuenta también que este es un problema de la Casa Real de España. Esta familia tan nuclear que tiene muy poco recurso a quien acudir. Eso le va a pasar también un poco menos a Alfonso XII. No tiene mucho donde acudir. Tiene a la infanta Isabel y poquito más, ¿no? El propio rey Juan Carlos también no ha tenido mucho donde poder apoyarse. No te digo el rey Felipe ya, ¿no? Es decir, es esta especie de abandono de 4 figuras. Es como personajes en busca de autor, ¿no? Es muy difícil. Bueno, yo siempre yo veo, sobre todo desde que hemos estado viendo todo esto del rey Francisco, yo veo que se repiten. En la familia se repiten los problemas y se arrastran los tópicos, ¿eh? Y se arrastra todo. Yo Bueno, veo esto en en Carlos las mucho. dinastías. Tú fíjate cómo se repiten los karmas familiares. Saliendo de España, el duque de Windsor, sí, la historia de Carlos y Camila. En Bélgica, las sucesiones tío-sobrino. Es curioso, ¿no? Cómo se van repitiendo estos leitmotivs, estos karmas familiares. Y en el caso español es muy claro. Sí, sí, yo a Juan Carlos le veo mucho a Isabel II, ¿eh? Yo sí. Y ahí hay 2 figuras que introducen una sensatez distinta, que yo veo mucho, la reina Cristina, la regente, y la reina Sofía. Sí. Son 2 figuras que entran un cierto correctivo, que le traen un cierto tono distinto, lo dignifican un poco más o sacan un poco de este casticismo como suficiente, ¿no? 2 figuras muy importantes en tiempos distintos. Sí, eso es verdad. Me voy a saltar una pregunta que hay aquí porque debajo viene otra que viene también con esto. ¿De verdad fue la reina María Cristina tan mala madre como nos han contado? Esa pregunta es curiosa, ¿eh? Bueno, no sé tú qué piensas. Yo creo que María Cristina tiene épocas. Yo creo que ella, en un primer momento, es decir, si pensamos en términos de madre y protección de los hijos, ¿no? En un primer momento, ella va a luchar, y ella lo dice en la correspondencia, durante muchos años le dice a su hija, yo te salvé el trono, yo luché por ti. Es decir, ella tiene esto. ¿Qué pasa? Que ya, claro, como ella sería con Muñoz muy pronto y ya tiene una familia segunda y tiene que ocuparse de todos estos hijos, tiene que ocuparse de una hacienda propia y todo esto, eso es un segundo tiempo. Cuando cuando la sacas partera de aquí y la manda a París. Pero es verdad también, y esto, fíjate, a mí me ha cambiado mucho la opinión de ella en ese sentido. Al final, Cristina es quien va a luchar hasta el último momento por la boda a Coburgo. Sí. Cosa que yo no tenía nada clara. Y sin embargo, es absolutamente evidente. María Cristina no quiere, como yo mismo había dicho, a tenor de lo que se había publicado, ¿no? No quiere favorecer a Luisa Fernanda. No. Quiere que Isabel se case con el Coburgo, que es el que le parece mucho mejor a mucha distancia de los demás. O con el Coburgo o con uno de los príncipes hijos de Luis Felipe, que eran los príncipes de mucha talla, de muy buena facha, además con otra cultura y otra disposición. Pero al final es que no le dejan. Y ella lucha ahí también porque Isabel se lleve al mejor de los candidatos. Y al final no le queda más remedio, porque es que no le queda más remedio que aceptar a Francisco de Asís. Luego ya, es verdad que Cristina
Ya en el exilio, yo la veo una mujer mucho más preocupada por su hija, ya tiene otra edad, como ella intenta poner sensatez en todas estas locuras de Palacio de Castilla y todo eso, y como ella ahí se haría con Francisco de Asís de alguna forma para que esa casa no vaya más al desastre. O sea que yo creo que Cristina tiene como fases, pero esta lucha que ella hace por casarla con Leopoldo de Coburgo, a mí me parece un descubrimiento para mí fundamental, porque ya no la veo tan así. Sí, y también es cierto que María Cristina tiene toda esta mala prensa de la reina ladrona y de la reina... También yo creo que Riánsares tiene mucho que ver ahí, más que ella. Muchísimo que ver, porque además, fíjate, mismo dentro de los descendientes de Muñoz y de la reina Cristina, esta idea, ¿no? Que esto lo he escuchado yo de ellos, esta idea de que, claro, Luisa Fernanda era hija de Muñoz y por tanto la reina quería favorecer a Luisa Fernanda, ir en contra de Isabel. A mí no me queda eso nada claro, a tenor de lo que hemos visto. Nada claro. Sí. No aparece que haya una preferencia. No, no, es más, yo veo, como tú dices, en determinados momentos, porque va por épocas, yo sí veo una madre, también como se entiende el canon que se tiende de maternidad, ¿no? En este siglo XIX y en estas familias también. No es una familia burguesa, por así decirlo, victoriana, es otra cosa. No, no, no. Claro, pero aquí también yo creo que ¿cómo te diría yo? Cuestionar muchos santos o desvestir muchos santos. Porque claro, algo muy peligroso es que siempre se hace lecturas de la Casa Real de España fuera de contexto, que es decir, fuera de contexto europeo. Porque, oye, tomemos a la Reina Victoria. La Reina Victoria fue una madre terrorífica, terrorífica. Terrorífica con su hija menor, la princesa Beatriz, que la tuvo siempre ahí bajo su yugo, que no la quería permitir casarse. Terrorífica con su hijo, el príncipe de Gales. Ella mandaba y era una ciudad tremendamente despótica. O sea, cuidado, ojito, esto de la buena madre, esto es toda una construcción también muy inteligente de los ingleses, claro que sí, y nosotros pues a la torpe, como siempre. Y además, lo que dices tú, en estas familias, oye, las madres no estaban aquí para atender a los hijos y darles besitos por la noche, que estaban para otra cosa. Claro. Y yo, es lo que te decía, yo veo ahí cómo fluye, como hay picos de preocupación más o menos. Sí que veo sobre todo cómo en momentos duros se cierran. O sea, ante la corona, ante la monarquía, ante la dinastía, se cierran y defienden la institución más que la persona. Eso yo Bueno, sí. pero eso es la esencia de la realeza, Jonathan. Como ellos, ante la posible quiebra, ahí se compactan. Y esto es como las familias. Al final, las familias se pueden pelear mucho, pero cuando hay un problema, las familias tienden a compactarse. Y esto es así. Como ellos, mismo en la Revolución, Cristina hay una carta después del 68, después de irse, no sé, que le dice, bueno, pero qué desastre lo que ha pasado, no sé qué, no sé cuándo, pero aquí estoy, ¿no? Es decir, yo te reprendo, pero a ver, que no haya otra cosa, tenemos que tener cuidado, tenemos que cuidar esto y también esto que es muy de la realeza. La realeza inteligente, si hay que sacrificar a alguien, se le sacrifica por una institución. Y esto es claro. Isabel fue la sacrificada. Eso Claro. fue. Sí, sí. Y también, no sé qué opinas tú, esto no me lo han preguntado, eso es algo que yo me pregunto. Todo esto que se ha contado de que la reina Cristina pues sacó mucho dinero de aquí y todo eso, ¿tú no crees que es por ese concepto tan patrimonialista que ella tenía? O sea, que era algo, digamos, ilegal a ojos del Parlamento, pero no ilegal a ojos de ella, porque bueno, pues esa joya es mía, ese palacio es mío, este dinero es mío. Bueno, pero eso es por la mala gestión política. Porque fíjate, en Inglaterra, vuelvo ahí, ¿no? Inglaterra es absolutamente medieval. La monarquía es muy medieval todavía en Inglaterra. Fíjate, estos conceptos, el Conde de Cornualles, estos de Lancaster, todo esto es una cosa absolutamente medieval, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ellos allí hicieron una división clara, que le hicieron los suecos también, por ejemplo, ¿no? Entre lo que eran bienes de la corona y bienes patrimoniales de la familia real. Claro, a Isabel II le pilla un poco en bragas todo esto, porque ella viene de un absolutismo en el que se confunde todo. El patrimonio real es supuestamente propiedad, entre comillas, pues no es una propiedad en sentido burgués,
Es una propiedad en sentido más de mayorazgo antiguo, son propiedades vinculadas, es otra historia, ¿no? Entonces a ella le toca ese momento y tampoco saben hacerlo, porque no hay una división clara, no hay una partición clara. Y no la va a haber en realidad prácticamente nunca, ni con Alfonso XIII, porque Alfonso XIII tampoco va a hacer una aclaración, ni la ha hecho después. Han convenido llamar esto que dicen joyas de pasar, por darle un poco de la cosa, vestirla un poco, pero nunca se hizo ahí una división clara de lo que era una cosa, de lo que era patrimonio privado o de lo que era patrimonio nacional. Es una cosa muy complicada esa. Entonces ellos, yo creo que ellos no tienen la menor noción de que ellos están entrando en falta. Sí, claro. Esto es mío, están palacios, son joyas de mi familia, bueno, de mi familia, están aquí. Claro, bueno, son de... Claro, y la noción de Estado, esta es otra cuestión, ¿no? ¿Qué es la noción de Estado? ¿Qué es la noción de corona? Habría que ver mucho, porque lo miramos con ojos de ahora, que nos parece todo muy fácil. Pero no, pues se iban y se llevaban, no solamente aquí. Oye, en Francia, Carlos X se llevan toneladas de cosas. Y ya está, porque entendían que era pues, hacienda patrimonial de los reyes. Yo creo que ellos no, y nadie les dice. Ni los propios gobiernos legislan de forma clara. Mismo tú lo has visto, ¿no? Con las hermanas de Francisco de Asís, ¿no? A veces tienen lista civil porque las consideran que son de la casa o son de la casa, ¿no? Pero les dan lista civil, luego se la quitan, no se sabe qué son, qué rango tienen. Es todo un lío. Sí, tienen una muy mala gestión, una muy mala organización de todo eso. Y dinástica también. Totalmente. De eso, fíjate, en Inglaterra, acá Victoria ya, en tiempos de Victoria, no te digo ya después, ¿no? Como tienen muy claro esto de las posiciones, ¿no? Este es el duque de no sé cuánto, este es el duque de no sé qué, y estas son princesas de no sé cuántos. Crean toda esta titulación para generar una estructura que todo el mundo entiende, un protocolo que se puede seguir. Pero aquí es un poco merienda de negros. Yo creo que sí. Y mira que esto viene también, fíjate cómo todo se va coordinando, viene con la siguiente pregunta. Es un poco, ¿qué pone? Isabel versus políticos. ¿Fue tan nefasta ella como reina o fueron más bien los políticos isabelinos los desastrosos? Bueno, yo creo que no se pueden sacar las cosas de contexto. Yo creo que Isabel II representa, encarna ella, porque yo creo que la grandeza de Isabel II, siendo un desastre digo, a nivel personal, no como mujer, no como persona, sino como reina, yo creo que ella encarna a la perfección lo que es España. Sí, Es totalmente. así, es así. O sea, eso es una cosa impresionante, porque nadie lo encarna mejor que ella. Todos los pecados están ahí. Sí, sí, Pero además. también están las caridades, las solidaridades, está todo. El amor al pueblo, pero luego cada uno hace lo que quiere. ¿Qué es esto? Entonces yo no creo que se la pueda juzgar a ella fuera de su contexto, de su propio entorno, porque no hay tampoco unos políticos de talla. Hay, como siempre, una gran radicalización de posturas, que este es el mal de España. Está el problema territorial, otro mal atávico en España, con la guerra carlista y todo lo que ha supuesto después. Yo creo que ella encarna toda esa gran tormenta. Y ella no supo, vamos, no, le quedaba grande por todos los sitios. Pero tampoco hubo nadie ahí con talla, ni su marido, ni don Sebastián, en la familia no había nadie, y yo creo que tampoco en el entorno. No. Y desde luego había los políticos también, yo veo ahí como un... Al establecerse en constitucionalismo casi a la fuerza, no veo políticos preparados tampoco a nivel constitucional. Narváez, eso era... Claro, no están preparados y date cuenta de otra cosa, que sincrónicamente con eso, claro, esto es un poco como la transición aquí, ¿no? Después, claro, es el momento de los grandes negocios. Sí. El ferrocarril, las grandes obras públicas, todo esto, que esto es la desamortización y esto claro, es terreno abonado para sacar tajada. Para enriquecerse, sacar tajada. Yo veo todas esas familias que en el 19 aparecen, familias tremendamente poderosas, burguesas, que inmediatamente se van a ennoblecer
y que hoy en día las vemos que están emparentadas con toda la nobleza actual. Sí, sí, total. No quiero citar ninguna por no dar nombres, pero están ahí y es evidente que están ahí y muchas surgen de la vida política. Sí, Muchísimas surgen de la vida política. pero es verdad, ahora que tú lo has dicho, es verdad que se ve un paralelismo con la transición, ¿no? Todos estos desastres económicos que hubo en los 90 que hemos descubierto ahora, pues es todo de ahí. Bueno, pero claro, el café para todos, el dinero para todos también, ¿no? Dentro de... Pero no, yo no creo, fíjate, ni que hubiera ni siquiera tan mala intención. Yo soy bondadoso, ¿no? Yo que he vivido un poco, he vivido ese tiempo siendo joven. Claro, es que las cosas hay que aprenderlas. Y yo creo que muchas de las cosas que se han hecho, no había una conciencia clara de lo que se hacía, lo hacía todo el mundo. No había una conciencia clara de hasta dónde es una cosa, hasta dónde es otra, hasta dónde esto es mío y hasta dónde esto es del ministerio, del ayuntamiento o de quien sea. Y eso, por Isabel II es así. Sí, sí. Isabel II, yo creo que, como tú dices, encarna todas las ideas de España recaen en ella. Todo. Las concesiones de las vías férreas, por dónde pasan las vías férreas, de quién son esos terrenos, a quién se les expropia, cómo se les paga. Pues ahí hay gente que hizo fortunas enormes, familias muy conocidas hoy en día, que están metidas, inmersas en la gran nobleza, pero que es una nobleza muy reciente, pero que hacen su fortuna en el 19, que en el 18 no constan, no están. No, yo desde luego. Fíjate, otra pregunta que viene a hablar de la historiografía posterior que se tuvo de Isabel II, sobre si creemos que toda esa historiografía posterior a su vida, a lo que se escribió después de su muerte, también está mal considerada o mal planteada por haber sido escrita por hombres. Hasta hace poco, claro, relativamente poco. Bueno, por supuesto que hay una misoginia clara ahí, una misoginia clara, o un machismo claro. Es Sí. decir, porque fíjate además, claro, que esto cuando José Güell escribe ese opúsculo que compara a Isabel II a Isabel I, la católica es la madre perfecta, porque no hay nada peor que ser una mala madre, ¿no? La madre perfecta, la esposa perfecta, la mujer religiosa, pero no beata tonta, una mujer inteligente y, por supuesto, la que no es infiel y no está sujeta al pecado de la carne. Claro. ¿Qué pasa? Que el siglo XIX es tremendamente machista. Sí. Seguramente lo ha sido igual, entiéndeme. Entonces, claro, la historiografía ha sido escrita por hombres siempre. Y ahí yo creo que también no sé, las tintas se han cargado un poco, ¿no? Porque es otro sentir, es otra forma. Es otra forma. Porque Isabel II, yo creo, pero esto es una creencia mía, yo creo que ella lo que se siente es madre del país. Madre. En un sentido, ella tiene que cuidar a su rebaño, tiene que cuidar a su gente que la quiere. No creo que tenga un concepto más masculino, si tú quieres, de lo que es la política. Yo creo que es una mujer esencialmente emocional y que se guía por la emoción, no se guía por la mente. Es una mujer que no tiene estrategia ninguna, si te das cuenta. Cero. Ella funciona por impulso. Funciona por amores, por desamores, por capricho a veces, por impulso. Pero, claro, quizá una mujer la vería desde otro sitio. La podría entender desde otro sitio, porque además hay otra cosa que hay que decir. Ella fue madre amantísima de sus hijos. Sí, yo creo que sí. Yo eso sí. Lo hemos visto yo. El sufrimiento de la pérdida de sus hijos es tremendo. Ella tiene una devoción enorme por sus hijos. Por todos. Sí. Yo eso en la correspondencia lo he visto muy claro. Eso sí. Claro, que esto coge a la reina Victoria, que era más fría que un trozo de hielo. Que le llevaban a los nietos, ¿no? Decía, bueno, este niño que se siente aquí, que no moleste mucho, ¿no? Hay una escena que llevan a Alicia de Grecia, a Alicia Battenberg, que fue princesa de Grecia, muy pequeña, la llevan ahí, y entonces la niña, pues no sé qué dice, y la reina le dice, naughty child, qué niño maleducado. Y la niña pequeña le dice, naughty grandmama. Dice, maleducada la abuela. Dice, no, es absolutamente fría, cuidado, ¿no? Sí, también es más latina Isabel II. ¿No? Absolutamente. Absolutamente tiene todos esos pecados. Sí. Y España tiene sus pecados también, y el caciquismo yo creo que es fundamental también para entender todo esto. Y luego, además,
claro, la gran incultura de la nobleza española. Esta es otra. Sí, Frente a la nobleza francesa, británica y también casos de la nobleza o cuasi realeza alemana. La incultura de la nobleza española es tremenda. sí, Es sí. tremenda. Eso, aunque no tiene mucho que ver, pero fíjate, se ve en el duque de Montpensier. La Claro, explotación que él tiene de las tierras agrícolas, que lo llaman el príncipe naranjero, todo esto. claro. Pero es que Montpensier es el primer personaje auténticamente europeo y moderno que llega a la Casa de España. O sea, Montpensier es un gran personaje. Sí. Si hubiera reinado Montpensier, otro gallo hubiera cantado. Si lo hubieran Pues, dejado también, ¿no? en cosas de hipótesis, nos preguntan también que qué pensamos que hubiera pasado si en vez de con Francisco de Asís se hubiera casado con Leopoldo. No lo sé. No Hubiera lo sé. sido distinto, hubiera sido un matrimonio distinto. De entrada, Leopoldo era bastante más apuesto, era más guapo, no sé, más interesante, y bueno, pues tendría con ella una sexualidad que la dejaría a ella un poco más tranquila. Claro que sí, un hombre de verdad. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso hubiera estado mejor reconducido. Ya no sé a nivel político, porque claro, la boda Coburgo a Francia le hubiera sentado muy mal. Vamos, de hecho, la dinamita todo lo que puede, todo lo que puede. Pero es verdad que a nivel dinástico hubiera metido la Casa de España en un concierto realmente internacional que, insisto, no llega hasta Victoria Eugenia, hasta Alfonso XIII. Sí, hubiera sido distinto. Yo creo que hubiera sido Claro, distinto. claro, pero que esto de la propia reina Cristina, la reina regente, ella se da cuenta. Cuando se ha de casar Alfonso XIII, ya tiene claro que ya esta cosa catolicona y todo esto, por muy católica que sea ella, que aquí hay que ir a casarse a Inglaterra. Que es donde se cuece todo, que es donde están las relaciones, que es ahí. Y Alfonso XIII lo tiene claro también. Sí, además, yo creo que algo, puestos a hipotetizar que hubiera ocurrido de casarse con Leopoldo, es que todo esto de las paternidades, esto hubiera desaparecido por completo. Claro, y que ten en cuenta que el chisme gusta mucho. Sí, El chisme es una cosa, oye, que encanta a todo el mundo, a mí también, ¿eh? sí, Ojo. sí. Entonces, ¿qué pasa? Hubiera desaparecido todo esto. Hubieran sacado otras cosas, es igual. Y quizá no se hubiera evitado tampoco la revolución, porque la revolución tenía que ver con cosas más profundas que todo esto, ¿no? Pero claro, se hubiera evitado todo el tema de las paternidades, las ilegitimidades, los rumores, los chismes, todo eso que también yo creo que se ha agrandado muchísimo, porque parece que la reina se acostará todos los días con uno, con tres o cuatro. Sí. Tampoco era así, ¿no? Pero Como volvemos si a... fuera, como si fuera tan fácil, además, ¿no? Claro, pero ahí volvemos a la misoginia que hemos hablado antes, que es eso. Claro. Y a esa ninfomanía que tanto se ha dicho que tenía y toda esta historia que hay a su alrededor. Ya, pero al final, la reina propietaria es ella. ¿Qué te quiero decir? Oye, reyes varones que han tenido bastardos ha habido tropecientos mil, ¿no? Finalmente, ella es la reina propietaria. Ella es No, la que transmite la legitimidad. sí, y fíjate que esto viene a otra pregunta sobre los amantes. Nos preguntan si creemos que de verdad, a ver, si de verdad creemos que tuvo tantos amantes como se ha dicho, y cuáles fueron, ¿no? ¿Cuáles fueron ahí? Bueno, mira, mi padre decía siempre se exagera un poco. En todo se exagera. Y en España gusta mucho exagerar. Y de uno hacemos 25. Que tuvo amantes, eso es innegable, o sea, no se puede negar, eso sería una actitud absolutamente ingenua, boba, tendenciosa. Claro que tuvo amantes, porque además le gustaban los señores, cosa lógica, entiéndeme, pues claro que a uno le gustan los señores, ¿no? Sí, Es sí. verdad. Y además yo creo que le gustaban los hombres guapos. La infanta Eulalia decía, ella le gustaban los señores guapos. Contaban un día que, hablando Isabel II con Matilde Bonaparte, de casar a Pilar con el príncipe imperial. Y entonces Matilde Bonaparte decía, bueno, pero esta niña decía, no, 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 no te preocupes que el padre debe estar un hombre muy sano. Sí. Ella no se iba a ir con un tonto, con un feo, no sé, con un cualquiera. Yo no creo que fueran tanto los amantes, pero está claro que sí que los hay, por lo menos 4 o 5 que están, 5 yo diría más o menos, que bueno, tú has visto, ¿no? Que sí que están registrados claramente, que no se puede negar. Está Sí, Narváez, está Serrano,
está Arana, Arana, Puigmoltó. está Tenorio, está Marfori y Ujú. Ramiro de la Puente. Sí. Ahí se hablan de Tirso, de todo, pero yo creo que eso es más... Bueno, pero una cosa, claro, estas son historias románticas. Otra cosa es que ella, con Tirso Obregón y con este otro, ay, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre ahora, que ella tuviera un flirt, una cosa, un infatuation que dicen los ingleses, un lío, pero como historias con peso o con influencia son estas. Y ella misma, yo creo que ella misma lo reconocía. Hay una escena famosa en el Palacio de Castilla, cuando la infanta Eulalia está en su crisis matrimonial con don Antonio, y don Antonio va a ver Isabel II, y entonces achaca todo esto a las infidelidades de su mujer y no sé qué, no sé cuántos, y la reina, de brazos cruzados así, de lado a lado del salón del Palacio de Castilla, le dice, mira, ¿sabes qué, Antonio? Lo que se hereda no se roba. Chico, ¿qué quieres que te diga? Pues mi hija ha salido a mí. Pues que hay algo en eso muy valiente también. Sí, y además también tenemos que tener, yo por lo menos lo veo así, la figura del amante estaba casi institucionalizada también. Es decir, no es tan peyorativo como ahora, en el sentido más burgués de la palabra. Claro, porque ellos no participan de este ideario burgués. Claro. Es decir, ellos tienen todavía este regusto mucho más dieciochesco, donde los amantes de ellos y de ellas eran cosas comunes en ese estrato, Y esto está, vamos, en todas las noblezas importantes europeas, esto está institucionalizado, claro que sí. Uh-huh. Y ahora entramos a, mira, algo... Fíjate además, también la mojigatería española, ¿no? Oye, la reina Ana de Inglaterra, a comienzos del siglo XVIII, el lío que tiene con Sarah Churchill. Cuidado. Sí, realmente. No pasa nada. Y no pasa nada. A ver. Sí, aquí en España también. Yo también creo que se ha juntado todo. Se ha juntado toda esta propaganda revolucionaria que tuvo que haber, antiborbónica o antidinástica con la Revolución de la Gloriosa, donde se exagera todo también mucho y donde había que atacar a Isabel de alguna manera. Y la Claro forma que de... había Ahí está. claro. Lo que pasa es que yo creo que nadie tiene una visión de Estado clara. Y como son gobiernos que duran muy poco tiempo, a nadie le da tiempo, si hubiera habido una mente preclara, a poder hacer un proyecto a medio, largo plazo, que es lo que nunca se ha hecho aquí. Se ha funcionado mucho siempre así poco al remiendo. Y entonces, claro, es muy difícil. Sí, ¿no? Y además, fíjate, a mí me impactó mucho esta escena que leímos en el diario de la gobernadora, que era Narváez, que ocurre ahí como algo que él se le intenta acercar a Isabel, como que la medio toca, la medio no sé qué, María Cristina se espanta, le dice a su hija, esto córtalo. Es decir, o sea, eso estaba ahí en la corte. Si no, Narváez no se hubiera atrevido a hacer eso si no estuviera más normalizado. Claro que estaba más normalizado, pero yo creo que estaba socialmente más normalizado que ahora. Es decir, somos más inquisitoriales a lo mejor ahora en ciertas cosas que no en ese momento. Otra cosa era de cara a lo público. Al ámbito privado, mira, en el Palacio de Castilla, eso que hemos encontrado también, ¿no? Estos personajes que se acercan también a hacer algunos tocamientos a las hijas de Isabel II, la infanta Pilar y tal, y que el rey Francisco se pone como una fiera, ¿no? Pues esto sucedía. O el mismo Parcent con las hijas de Luisa Carlota. La cosa pasaba, ¿no? Sí, pero es lo que tú dices, yo creo que estaba más normalizado. Fíjate, yo he visto cartas de María Luisa de Parma a Godoy donde ella le habla de su menstruación tan pancha. Sí, claro, claro. Que estaba todo eso mucho más normalizado que luego la mojigatería que se implantó. Bueno, Lo hay. porque la burguesía siempre ha sido pacata. En cambio, la nobleza y la realeza han sido siempre excéntricas. Han sido más locas. La burguesía no puede ser loca, porque es conservadora, porque es ahorrativa, porque es inversora, porque es productora. La realeza, sobre todo la realeza previa al siglo XIX y la gran aristocracia siempre han sido mucho más locas. Sí, yo creo que sí. Eso desde luego. Ahora entramos en el terreno que hemos tocado tú y yo personalmente hace
y todavía lo seguimos tocando poco a poco. Nos preguntan hasta qué punto fue mala o hasta qué punto fue buena la relación de Isabel con su esposo, habida cuenta de lo que se ha contado, que es casi inexistente. O sea, nos hablan de Isabel con el rey Francisco. ¿Cómo fue su relación? Bueno, yo creo que también hay momentos. Hay momentos. Claro, yo creo que hay un primer momento de, mira, me ha tocado contigo. Claro, es que esta mujer ¿con qué años se casa? Con Es que hay que ver esto, ¿no? Entonces, claro, le cae este marido, que era un hombre que no era atractivo, porque no era atractivo. Luego, a saber cómo funcionaba, que no debía funcionar muy bien tampoco en lo sexual, eso está claro, ¿no? Un hombre que además para ella no podía fascinarla, no podía cumplir esta función de padre protector. Todo lo contrario. En todo caso, le protegía a ella a él, quizá, ¿no? Entonces, claro, ella era del general bonito, que está diciendo ahí, ¿no? El guapo, el interesante. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En un primer momento, ella, claro, le entra una carga eléctrica. O sea, me caso con este señor, no pensarán que yo tengo 15 o 16 y esto va a ser para toda la vida. No, mire usted, esto no puede ser. Entonces, cuando ella hace la gran revolución esa primera, que sería con Serrano y está dispuesta a hacer cualquier cosa y todo esto, ¿no? Luego ya, ¿qué pasa? Que cuando ya las cosas empiezan a ser más complicadas y ya se van viendo la revolución que se acerca y todo eso, yo creo que ellos, también dos personajes en busca de autor, pues llegan a un pacto. Que luego sí, tienen sus disputas y sus cosas, pero ellos llegan a un pacto ahí, más o menos de mutuo apoyo, de mutuo consentimiento. Sí, siempre que ninguno se pase demasiado. Es verdad que ella se pasa más. Además, ella lo hace todo de forma notoria. Ella es más histriónica, no, él es más obsesivo. Sí, él es más comedido también. Y luego yo creo que ya en el exilio, él lo que no soporta es la disbauxa que dicen los catalanes, ¿no? Este todo vale del Palacio de Castilla. Porque era hasta que se compra el Palacio de Castilla, bueno, hasta ahí no soportaba a Marfori. Yo creo que Marfori es una figura que él no tolera, que Marfori se hace el amo, no había nadie que le pusiera costo, no había ni gobierno que le pusiera costo, ¿no? Entonces ella, en ese momento ya lo que no quiere es nada con ella. No la quiere ni ver, ni ver. Mientras ha habido la tormenta, han tenido que estar protegidos y darse un apoyo, incluso sus propias mentiras, porque estas mentiras que le dicen a Cristina, todos estos líos que ellos montan, luego ellos entre sí pues también hacen su componenda. Y luego se harían también en sus propias mentiras, en sus líos, en todo esto que tienen. Pero ya en el exilio él no puede soportar eso. Y no puede soportar eso también porque él lo que no quiere es que sus hijas vean eso. Sí, eso me ha sorprendido mucho, ¿eh? Ver esa protección de las niñas. Claro. Y cómo él a sus hijas las quiere educar como princesas del siglo XIX. Las quiere educar así, esa carta que manda a Paz o a Pilar, ¿no? Bueno, pues aquí hay que tocar el piano y hay que saber comportarse en sociedad y hay que saber con quién hablas y tener conversación cuando hablas con la gente. O sea, pues hay mucha cabeza en eso. Isabel no, porque Isabel tiraba mano de la campechanía. Sí. Y como debía ser una señora muy entradora, pues debía tener un charme evidente. Porque ¿cómo es posible que no hay nadie del siglo XIX que no hable de ella? ¿No? Una biblioteca enorme de realeza europea. Es que no hay nadie que no hable de ella. Miras los índices, está en todos los sitios mencionado. Él apenas. Sí, él casi nunca. Tú y yo, lo hemos visto tú y yo. Entonces, y luego ya al final ellos, ya mayores, cuando ya no hay graves problemas, pues ahí es donde ellos ya se reencuentran. Sí, y tienen un reencuentro bonito. Yo creo que al final No, tiene un reencuentro bonito. yo creo que ellos se tienen cariño. Otra cosa es que tenemos que convivir y ponernos de acuerdo en las cosas, ¿no? Ahí es donde, y sobre todo él en el exilio lo que vigila son los dineros, pero vamos, lo vigila para él, que no es tonto, y para sus hijas. Sí, sí, eso. Que él ve que hay un agujero en esta mano y otro en esta. Y se van los dineros, no sabe dónde. Pero ni siquiera son para el propio Palacio de Castilla, que sí que esto es para todos esos paniaguaos que están ahí, ¿no? Sí, esa es verdad que intenta controlar todo eso, pero a mí sí que me ha llamado mucho la atención esa preocupación por las niñas.
Esa preocupación por las niñas me ha llamado mucho la atención. Yo no la esperaba. No, es un amor por sus hijas. Pues en suyas o no, es otra cosa. Oye, uno puede querer a unos hijos que no sean biológicamente suyos, pero para él en todo momento, y tú lo has visto igual que yo, en todo momento los hijos constan como suyos, para él, y los trata como tales. Sí, sí. Además, fíjate, bueno, no podemos tampoco desvelar mucho, pero fíjate lo que pasa con Pilar en el exilio. Creo que es con Pilar con Paz. El cabreo que pega, que va a Castilla, que se enfrenta a Isabel por todo aquello. Entonces él tiene una preocupación. Ella también, ¿eh? Lo que pasa es que yo veo que son preocupaciones distintas o formas de Son, ver. son distintas porque ella es emoción y corazón. Él es mucho más obsesivo. Fíjate, su letra no se va de la línea, ¿no? Es mucho más obsesivo. Y en ese sentido, él vive más en la realidad, se da más cuenta de la realidad. Ella no, ella vive en una irrealidad total. El mismo valor del dinero no tiene conciencia ninguna. Ella está como Luis XIV. El dinero, que esto, oye, hasta no hace poco ha sido así. Yo recuerdo en un encuentro con Sixto de Borbón Parma, y era un poco esto. Un hombre que todavía hoy, el dinero, pues esto, ¿de dónde viene? No sé, ¿qué valen las cosas? Ni la menor idea. Contaba esto, la reina de Yugoslavia, Alejandra de Yugoslavia, la hija de Aspasia de Grecia. Ella cuenta que ya no llegó a ser reina ni nada en ejercicio, sino que ya se casa ya con su marido ya por el trono, ¿no? Y ella cuenta, se van a Nueva York a vivir, y entonces va un día al supermercado y ella se da cuenta de que no sabe, le piden por una hamburguesa X dólares, no sabe si es mucho, si es poco, no tiene el menor registro de lo que valen las cosas. Imagínate Isabel II. No, eso para nada. Aquí, hablando ahora del exilio, ya quedan pocas de las que he seleccionado. Nos preguntan por las referencias internacionales, es decir, ella, ¿con qué realeza pudo llegar a tener contacto? No vía epistolar, sino cara a cara. ¿A quién conoció? Pero tú lo sabes mejor que yo, a todo el mundo. A todo. A todo el mundo es a todo el mundo. Sí, sí, ella conoció a la reina Victoria, ¿no? La llegó a Victoria. ver. Y a todo, pues a todo el mundo que pasaba por París, que es que era todo Dios. Claro, y además el cariño que le tiene Victoria. Victoria siempre la defiende a ella. Siempre. Cuando ella cuenta que va a Inglaterra y la reina Victoria le paga hasta el hotel. Sí, sí, La sí. reina Victoria era muy cicatera también, cuidado, ¿eh? Pero le paga hasta el hotel, porque tenía un soft spot con ella. Ella tenía este punto con Isabel, que era su contemporánea, pero ella conoce a todo Cristo bendito. Y ten en cuenta otra cosa, que ella va mucho a Múnich, y en Múnich pasa todo el mundo por ahí. Claro, porque ten en cuenta que la casa de Baviera tiene una gran duquesa de Hesse y de Rin, pues está emparentado con todo Cristo, y es un lugar, que Baviera es un lugar intermedio, donde está el mundo católico y está el mundo protestante. Y ya ha conocido a todo el mundo. Y además, yo creo que hay un interés que yo comprendo, por ir a conocer a esta señora. Sí, Claro, porque debía ser un personaje a conocer, más allá de que te gustase o no te gustase. sí, sí, es Fíjate, como estar en claro, Quique con... es esto. A mí me contaba Beatriz de Orleans Borbón que su abuelo, el infante Alfonso, siendo ya muy niña, le dijo que tenía que ir a ver, que tenía que conocer a su madre, a la infanta Eulalia. Dijo, porque tú tienes que conocer a una hija de Isabel II. Es decir, es un personaje muy, muy de referencia, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Y eso se ve, pues como hemos estado viendo, todo el mundo que pasa por el Palacio de Castilla, desde grandes duques de Rusia, a príncipes alemanes, a todo Dios. Y que a ella la invitan a todas partes también. Es curioso, ¿no? Una señora tan casquivana, que todo el mundo sabe que tiene amantes, que aquello es un lío, que nadie echa cuenta de lo que sucede allí, y sin embargo, le dan siempre su sitio. Siempre. Porque la exposición de París, cuando Mac Mahon inaugura la gran exposición, a Francisco se lo pone aquí, por delante del príncipe de Gales, siendo un reino reinante y además un consorte, y ella ahí está, en primera fila. Le dan siempre mucha precedencia y toda la gran sociedad francesa. Sí, sí, ella fue una gran dama de la sociedad.
Por supuesto, por Esto, supuesto. Aparte que ella, pues oye, ella también fue mecenas de muchos músicos, de cantantes, ella tenía esta pasión por la música, por la lírica. Y ahora otra pregunta que nos hacen es más a nivel bibliográfico. ¿Qué libros recomendamos sobre ella? Y si creemos que existe la gran biografía de Isabel II. Eso. Mira, no existe porque nadie se ha atrevido, y entiendo que no se atrevan, porque esto es una cosa ingente, cubrir toda la vida de esta mujer. Claro, Isabel Bourdiel, con un gran esfuerzo, yo no sé, le admiro, porque sacar ese libro, con lo que eso es políticamente, con todo lo que se mueve ahí, me parece que es quitarse el sombrero, me parece que es asombroso, ¿no? Entonces, en la dimensión más política, en realidad, no tanto dinástica, y cubriendo todo el reinado, Isabel Bourdiel. Sí. En lo que toca al exilio, y lo digo con reticencia, pero creo que lo mejor es el triángulo de Ricardo de la Cierva. Porque nadie, como él, se ha atrevido a eso. Nadie se ha atrevido. Todo lo demás son cositas muy fragmentarias. Yo, eso. Yo hablo mucho de ella en mi biografía de Fanturaria, mucho, porque es un personaje que yo quiero mucho, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Ricardo de la Cierva hace una biografía porque no es una biografía al uso, porque no es bien un libro de historia, no es un libro de historia, porque tampoco te cita las fuentes, pero es verdad que tiene mucha información y la información que tiene yo creo que es muy cabal y es una información bastante buena. Pero ¿qué más hay? No hay mucho más. No, Es todo cosas, fíjate, además cosas hechas fuera. Sí. Yo tengo que está la de Pierre de Luz, que es un francés. Hay al menos una publicada en Inglaterra, pero eso a comienzos del siglo XX. Pero en España, No, alguna cosa muy fragmentaria, hay esta cosa, estos libritos, los amantes de Isabel II, pero nada con un fondo de investigación. En realidad es todo un poco el refrito del tópico, sobre el tópico vamos, lo que yo también lo he hecho, o sea, tomar de otros cosas que luego me doy cuenta de que no han sido tan así. Yo, lo de Ricardo de la Cierva, fíjate que yo al principio era muy reticente. Pero es verdad que conforme tú y yo hemos ido investigando, yo he visto que hay cartas, que yo sé que no se han usado porque no las he visto en ningún sitio, que coinciden con lo que dice él. Totalmente, totalmente. Y el libro este de Sylviane Selot, que ha sacado en Francia, sigue punto por punto Ricardo de Cierva. Ricardo de Cierva es un personaje, hombre, un poco incómodo. Sí. Es un personaje incómodo él. Pero ¿qué pasa? Que Ricardo de la Cierva, por su edad, por su medio social, es un hombre que pudo conocer todavía a mucha gente que sabía muchas cosas. Y es obvio, como dices tú, yo veo el triángulo ahora que lo he vuelto a ver en este trabajo nuestro y está claro que le he visto mucha documentación. Lo que pasa es que le interesa novelarlo, por lo que sea, pero hay cosas que son cantadas. ¿Tú lo has visto? Sí, sí. Yo creo que con todo me parece lo más potable, porque él sí que cubre todo el reinado en realidad. Claro, porque Isabel Bourdiel, como tú dices, es la parte política, la parte, digamos, del reinado. A Isabel Bourdiel no le interesa lo dinástico, No. le interesa otra cosa, su mirada es otra. A mí me interesa lo dinástico, sí, pero desde lo dinástico no hay nada hecho, pero no hay nada hecho porque, claro, es una masa ingente. Es que meterse con eso para aportar cosas nuevas es muy complicado. Una tarea ardua. Fíjate, cuando yo entré a biografía de la reina Cristina, yo no hice una grandísima investigación, pero es verdad que sí que aporté cosas nuevas porque la puse en un contexto internacional, porque hablé de su familia de origen, de la que nunca se había publicado nada. Sí que amplié cosas. Tampoco hice una cosa exhaustiva, pero bueno, se podían decir más cosas nuevas en pocas páginas. Aquí es que te saldría una enciclopedia. Claro, es que además biografiar a Isabel es eso, va unido a hacer una enciclopedia. Es que es imposible hacerlo en un libro pequeño. No, porque si no, un libro pequeño es una interpretación. Exacto. Claro. Y a mí me da mucho miedo las interpretaciones. Ya sabes que lo hemos hablado tú y yo muchas veces, ¿no? Las interpretaciones no, tiene que interpretar en todo caso el lector.
Yo no me siento bien para interpretar. Yo puedo hacer de embajador de una cosa, o puedo transcribir una cosa, o puedo juntar una serie de datos y sacar una cierta conclusión. Pero de ahí a interpretar, a mí me da mucho miedo eso. ¿Y tú crees que se ha interpretado mucho con Isabel II? Bueno, yo creo que lo que se ha hecho es, como digo yo, refrito en el mismo aceite, Sí. ¿sabes? Yo creo que es más de lo mismo, son estos tópicos sobre tópicos, sobre tópicos, sobre tópicos. Bueno, que al final a que uno entra, ve que muchos de esos tópicos no son tan así. Claro, que pasa que aquí, si tú coges cosas, fragmentos, tú puedes desmontar un fragmento o una parte de una vida de alguien. Yo qué sé, yo en el libro de la boda de Alfonso XIII desmonto cosas, pero claro, es un libro que va del año 4 al año 6. Son 2 años. Claro. Que yo he investigado exhaustivamente, ahí sí, pero ponte tú con una biografía entera. No, De una eso. mujer que ha reinado, además, porque todavía es un príncipe secundario, que los hay muy interesantes, hay figuras interesantísimas, pero claro, ya no hay esta dimensión política que es muy compleja de barajar. Sí. Y además en el siglo XIX, que es el más complicado, y en España, que si cabe todavía es más complicado. Y que tienes que, y vuelvo a lo mismo, hay que salir de la insularidad, hay que poner eso en el contexto europeo. Esto, insisto, es un error de muchas cosas sobre la realeza española que se ha publicado, ha sido siempre una visión muy insular. Mismo las biografías de la reina Victoria Eugenia son absolutamente insulares, si tú te das cuenta. Sí, sí. Nadie se ha para pensar que esta reina era inglesa, anglicana de origen, que pensaba de otra forma, que venía de un mundo absolutamente distinto. Todo es muy insular. Todo. Y mira que es la reina más internacional. O sea, Claro, claro. Pero la misma María Cristina, fíjate, la regente, bueno, que era de Bohemia. Sí, pero tú has leído alguna cosa de su familia de origen. Nada. no, yo fuera ¿Qué es? judío no he leído Que nada. venía de Bohemia y ya está más o menos de Moravia, de por ahí, que decía que era gitana y tal, pero nada. Y fíjate ella de dónde venía. Es la familia más imponente, más rica, más poderosa, más influyente, la concebiena. Sin embargo, todo eso se pasa de soslayo. Sí, pero y además fíjate que en el caso de Isabel II, la parte más internacional, que es la parte del exilio, en todas las biografías españolas de lo que seas, cada vez que se toca Isabel II, la parte del exilio es la que menos se toca. Primero se toca porque da más trabajo. Claro, sí. Da más trabajo, hijo. Es que es así. Es que es así. Y también hay que darse cuenta de que, bueno, es verdad que estos han sido muy insulares y ellos no salían, ellos no viajaban. Eh, Sin embargo, aquí vino media humanidad. Aquí en el 19 vienen príncipes europeos, vienen a tropel. Sí, sí viene. A tropel, que eso es algo que tampoco se ha hecho. No se ha hecho eso. Bueno, a la Sevilla de los Montpensier va un porrón de gente, pero a Madrid va muchísima gente. Sí. Príncipes de Sajonia, príncipes alemanes que pasan por aquí porque les interesa esta España de la castañuela y todo eso. Viajes largos por España que hacen. Entonces tampoco nadie se ha parado a mirarlo. No, no, eso es verdad. Fíjate, tú y yo lo hemos visto, en esto que estamos haciendo hemos visto algún príncipe que pasa, la gran duquesa Ana, o sea, por aquí pasa un montón de gente que yo digo, mira. Ernesto de Coburgo en 1840 en Barcelona, Sí, sí. ¿no? Porque España genera mucho interés desde ese lugar. ¿Sí? Pero tampoco, no es como que la familia real española se la ha visto siempre como una cosa cerrada sobre sí misma. En todo caso, sí, porque bueno, los Borbones de Nápoles, un poco los de Parma, pero tampoco mucho, y ya está. Los Orleans, como mucho, y ya está. Sí, sí. Un poco más. Pero fíjate tú, Alfonso XII conoció a muchísima gente. Cuando él va a sus maniobras en Bad Homburg, ahí está con el rey Milán de Serbia, está con todo Cristo. Pero con todo Cristo, además, gente que tienen un alto concepto de él. Muy Sí. alto concepto de él. No, mismamente cuando él estuvo en el Teresiano estudiando, él por Viena vio a todo el mundo. Claro, claro. Fíjate, hay una carta de Isabel II que saco yo en el libro de la infanta Eulalia, que describe ella, ¿no? Es la Eulalia, papá,
Y dice, ay, la zarina Alejandra, dice, estas chicas de GS, que yo las he conocido, son tan simpáticas, dice. Pues claro que las había conocido a toda esta gente. Sí, 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 sí. Y es la faceta, además, que se olvida mucho en España, que es esta faceta internacional. De ahí que el exilio de esta señora, me han hecho preguntas del exilio, que las hemos ido respondiendo. Hay muchas preguntas que me estoy saltando, pero porque las vamos respondiendo a la vez que vamos hablando, porque me han hecho preguntas de cómo vivía ella en el exilio, que ya lo hemos explicado, que ella vivió en el Palacio de Castilla y que fue la gran señora. Y esa es la parte más olvidada que se tiene de ella. Claro. Total. Y luego, fíjate que ella, además, ella ya al final, con Eulalia viaja mucho, al final, pero ellos van, pues yo que al castillo de los duques de Arroz-Foucault, van a todos los sitios, o sea, las invitan a todas partes. Los Broglie la invitan todo el tiempo, la señora invitan en todos los sitios. Es decir, que esta gente iba y se pasaban un fin de semana en un castillo, una semana entera, ¿no? Porque pues, les gustaba tener a la reina de España, sobre todo la gran burguesía está ascendente. Había estos americanos Slide que tenían una gran fortuna, que venían del sur de Estados Unidos. Estos se hacen íntimos de Isabel II y después ella, una de estas chicas americanas, se casa con un noble alemán y la infanta Eulalia tiene una relación con ella toda la vida. Que sí que ahí pasaba mucha gente. Sí, sí. Mira, hay otra pregunta que nos hacen. Yo respondo que no, pero bueno, dice, si nos animaríamos a hacer una biografía de Isabel II, yo de momento yo no me animo. No. Se pueden hacer cosas fragmentadas, fíjate. Un artículo sobre tal aspecto. Eso sí se puede hacer. Mira, eso viene en la segunda parte de esta pregunta, porque dice, si nos animaríamos a hacer una biografía de Isabel II, en el caso negativo, que es el que es, ¿qué nos atreveríamos a escribir sobre ella? ¿Qué es lo que más nos interesa? No sé, a mí me interesa siempre lo dinástico, por supuesto. Pues yo escribiría, no sé, haría una indagación ahí a ver, por ejemplo, su amistad con la princesa Matilde Bonaparte, que es un gran personaje del Segundo Imperio, ¿no? Está interesante. Ellas se tratan bastante, se visitan mucho. Un personaje que tiene una entidad ahí y seguro que podríamos encontrar más cosas de estas, ¿no? Lo que pasa es que hay muy poca documentación. Este es el problema. Hay Hay muy poco. De la época del Palacio de Castilla no hay prácticamente nada. Pero fíjate, por ejemplo, las estancias de la reina Isabel en Ulgats, ahí en el norte de Francia, en la costa, se puso súper de moda. Deville, Trouville y Ulgat eran los sitios, ¿no? Pues ahí iban, las G se iban de vacaciones, ahí se encontraba toda la gran sociedad. Pues se podría hacer algo sobre eso, una cosa muy monográfica, ¿no? Lo que pasa es que no hay información, ni gráfica ni escrita. No hay nada. Sí que hay cosas fragmentarias que se encuentran aquí y allá, pues es muy difícil para un artículo poder encontrar material suficiente. Es difícil. Sí, a mí también me interesa más esa parte del exilio, no tanto su parte de reina, digamos, reinante, que ya está también muy trillada esa parte. Pero escribir una biografía de ella, yo creo que el problema es el enorme esfuerzo, la paciencia y el tiempo. ¿Qué supone? Que supone para no terminar repitiendo lo mismo. Exacto. Y que, aunque es verdad que en el exilio no hay mucha documentación, durante el reinado sí que hay mucha documentación. Y toda la parte esta, hasta la restauración de don Alfonso, sí que hay mucha documentación. Y es que te entierras en papeles. Es una locura. Claro. Vamos, nosotros la recogemos mucho, damos muchísimo espacio a nuestro libro, mucho espacio. Pero es verdad que, claro, en el exilio no la recogemos tanto, pues no sería esto imposible, ¿no? Pero yo creo que sí, que si hubiera, que eso en Francia, porque hay que irse a Francia, lógicamente, que esta es otra cosa. Los españoles hasta hace 4 días es que no viajábamos nada fuera a investigar estas cosas. Y estos los autores clásicos, claro, que se quedan con fuentes insulares, ¿no? Pero ahí seguramente que hay algunas fuentes. Fíjate, toda la correspondencia de ella con los Orleans, que es muy interesante, en los archivos nacionales. Y ella, vamos, con los Chartres, con los Vendôme, con toda esta gente, vamos, tenía correspondencia seguro continua. Con el duque de Aumale, iría seguro mucho a Chantilly,
Se podrían hacer pequeños monográficos de esto. Eso sí. Sí, pero... Mismo su relación con Eugenia Montijo. Sí, mira. Claro, pero también dónde encontrar. Ese es el problema. Y no agobiarte, porque a lo mejor sí que te vas a los archivos nacionales y te ves esa montaña de papeles. Claro, claro. Ahí está. Ahí Mm. está. O Explicado. mismo, un trabajo bien, pero porque hay muchas cosas hechas, pero muy fragmentadas en las redes, sobre todo el tema de sus joyas, una cosa bien hecha, un trabajo bien documentado y hecho. Claro, eso es un trabajo grande, hay que hacer mucha investigación, hay que afinar, no hay que confundir, porque muchas cosas se confunden a veces también, ¿no? Claro, pero es eso, fíjate que ya para concluir, porque ya no hay más preguntas sobre Isabel II, pero sí hay mucha pregunta que me hacen a mí sobre los vídeos del canal que yo voy haciendo, ¿no? Me preguntan, ¿y de dónde sacas eso? ¿Cómo se obtiene esa información? Entonces, claro, hay a veces que los lectores o los que nos ven o nos oyen no tienen una conciencia plena de todo lo que se investiga detrás. Es decir, que haya... Pero es lógico, porque uno no ve lo que cuestan las cosas hasta que uno no las hace, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. O sea, yo valoro a cualquiera que escribe lo que quiera que sea, ¿no? O cosas mejores, cosas peores, porque hay que hacerlo. O sea, es que no es fácil. Y aquí, claro, investigar sobre nada es muy difícil. Es muy difícil. Luego aparecen cosas, pero hay que echar muchas horas. Y bueno, y ahora hay muchas cosas que llegan online y que te llegan escaneadas y tal. Pero antes, yo me acuerdo cuando existía Internet, ¿qué hacías? Yo trabajaba con lo que tenía en casa, la biblioteca de mi casa, con lo que me habían contado, por ejemplo, de la familia de Reina Sofía, con lo que me habían contado príncipes que yo había conocido, no había internet, no había nada. Tú no tenías acceso, ni sabías tampoco mucho de lo que había. ¿Por qué no? Y suerte que yo manejo inglés y francés, porque si no, imagínate, ¿no? Ahora, hoy en día es más fácil, pero ponte a hacerlo. Claro, además ponte a hacerlo con un conocimiento previo, porque tampoco te puedes meter a investigar estas figuras sin un conocimiento previo tuyo. Es decir, sin una mochila tuya detrás para no Porque interpretar. es fácil perderse y entre interpretaciones que son o anacrónicas, y luego yo creo que también a toda esta gente de la realeza, que es fundamental que esto no les digo en muchos sitios y no lo entienden a los periodistas mucho, ¿no? La realeza no es nobleza, es que es otra cosa. Es otra cosa, es otro mundo, es otra psicología, es otra forma de entender la vida. Es así. Y eso cuesta mucho de ver, porque confunden, creen que es lo mismo, y no es lo mismo. No, no, para nada. Además, son otro concepto, otra forma de pensar y de entender el mundo, la familia, de entender todo eso. Y tienen otros tics. Sí, también. Tienen otros tics. Sea un pequeño príncipe de Sajonia-Weimar, o sea, yo qué sé, un príncipe más importante, hay unos tics que se perciben, ¿no? Que esto Dickie Mountbatten lo tenía muy claro, ¿no? Cuando él hace su libro de genealogías, ese imponente que hizo, pero dio a todos los parientes, como él tiene claro que eso es un clan, un gran clan, y que eso no es ni nobleza ni otra cosa, es un clan en sí mismo. Y fíjate, es un libro que hace para la familia, y él pone ahí todos los nicknames de todos los parientes. Es decir, los nicknames los sabemos nosotros. Sí, Y sí. es para, no es para nuestro entendimiento, no los usa la gente de fuera. No, es verdad, es que no hay otra forma de entender tampoco Claro. esto. Pues yo creo que con esto hemos terminado. No sé si tú tienes algo más que añadir o se te ocurre algo. No, a mí Isabel II es un personaje que yo he querido mucho siempre. La he querido justamente porque parece que no haya nadie que pueda encarnar más pecados al mismo tiempo, ¿no? Pero más pecados al mismo tiempo sin tener maldad. Esto es una cosa muy difícil. ¿No? Sí, sí, además que sí. Tanto pecado, tanta cosa, pero desde una ingenuidad también muy pasmosa, o sea, desde una falta de maldad, que yo creo es evidente, ¿no? Pero qué desastre. Sí. Y yo creo Yo creo que ella es España. Nadie como ella, yo creo que encarna la españolidad con todos sus desastres, sus desafueros, sus
Sí, sí. Y además ella también encarna todas las bondades que tiene España, la caridad, la ayuda Claro, humanitaria, claro, que todo eso, es todo eso. Y es esto, o sea, hijos de muchas leches que tenemos que convivir. ¿Cómo organizamos una familia aquí sin tirarnos mucho de los pelos, siendo cada uno de su padre y de su madre? Porque es un poco esto, ¿no? sí, sí. Yo creo que es el epítome del siglo XIX. Es así. Y yo también creo que a ella, ya más a un nivel académico, un nivel más histórico, le falta darle un sitio. Yo creo que ella hay que darle un sitio más brillante del que tiene. Sí, hay que darle un sitio. Porque fíjate, al final, si tú te das cuenta y entras en redes o entras en internet y buscas fotos y todo esto, es un auténtico icono. Sí, sí. Todos mis amigos extranjeros, toda la gente que yo he conocido que les interesa la realeza de distintos sitios, no católicos, gente de distintos países de culturas luteranas o protestantes, es una fascinación por Isabel II. Es un icono. Pero un icono al que no le sacamos partido, porque los ingleses hasta de lo peor sacan partido, son muy inteligentes, ¿no? Nosotros no. No, y fíjate que es nuestra victoria. Es como si fuera nuestra victoria. Ah, claro, claro. Sí, sí, No, sí, sí. no es la misma reina, pero es lo mismo. O sea, fue un periodo, fue una etapa, fue una era, y desde luego ella fue víctima de la España del 19. Desde que Sí, nace, su vida es un trauma hasta que se muere. sí, sí, sí. Es una gran víctima, pero también una gran insensata. Sí, totalmente. Porque uno también puede hacer algo con lo que le dan o con lo que tiene, ¿no? Ella hizo muy poco, es verdad que no tenía mucho donde agarrar y que no hubo nadie, ya se lo dijo a Galdós, ¿no? Esto de, mire usted, no había nadie que me iluminase un poco. Sí, Lo sí, diría sí. también en su descargo, pero es verdad que no había nadie que pusiese mucha cosa nueva. Y Francisco de Asís lo que pasa es que era un señor antiguo, Sí. es un hombre antiguo, es un hombre, un esteta, un hombre mucho más antiguo, muy conservador, muy de las formas, más protocolizado, y entonces con ella era el agua de aceite, es que no es uno... No, no. Ellos se hubieran llevado mejor como primos, casados cada uno con una persona distinta o algo así, que no como Claro, pareja. claro, claro, claro. Sí, sí. Sí, él hubiera sido una figura como don Sebastián, un personaje más o menos así, sí, pero un hombre culto también como Sebastián, sí. Lo que pasa es que los dos, que eran dos personajes que podían jugar un papel, eran demasiado conservadores. Ese es el punto negativo. Demasiado conservadores. Y esto fue un error. Siendo hombres cultos. Sí, fíjate que yo creo, o es la impresión que a mí me da, que Francisco de Asís, Sebastián, claro, también se queda en Po mucho más retirado, ¿no? Pero Francisco de Asís yo creo que entiende de verdad todo una vez que está en París exiliado. Ahí es cuando yo veo que se da cuenta de todo el problema y cómo cierra filas en también Alfonso, por mucho que han dicho que no, pero cierra Claro, filas. claro, claro que lo hace, claro que lo hace. Sebastián lo que pasa es que le pilla que es mucho más mayor y es un hombre que viene de un mundo mucho más convencional, siendo un hombre tremendamente culto y moderno también, Sí, sí. moderno y artístico, fíjate la fotografía y todo eso, ¿no? Pero no, son personajes de fin de un tiempo. Sí, son como estos infantes de transición, ¿no? Se acaba el siglo XVIII y ellos son, yo los veo como infantes dieciochescos, como estos hijos de Carlos III. Son una cosa así. Una especie de cosa alargada, sí, claro que sí. Sí, sí. Pues yo creo que con También, esto. también ten en cuenta que, claro, si tú coges los príncipes de Centro Europa, incluyo también ahí Austria, incluyo Francia, casi hasta Inglaterra, hay más ósmosis porque, claro, hay más movimiento. Han participado todos, han estado muy inmersos en las guerras napoleónicas, pero no de forma insular como nosotros. Entonces ha sido mucho más visible todo eso, ¿no? Nosotros no. No, y además que allí eh, también yo siempre tengo en cuenta la geografía. Tenemos España en la punta de Europa, que no hay países alrededor más allá de Portugal, con quien tampoco tenemos mucha relación, porque los Borbones y los Braganza, una vez que termina todo esto bueno, con esto de Felipe V y luego con don Carlos María, que se casa con Francisca, ya está, o sea, ahí se corta eso. Yo en Europa, en el antiguo Sacro Imperio, por más que fueran estados distintos, ahí se movían por todas partes. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y que también lo que pasa que la Casa de España, por su propia catolicidad, solo se puede casar en sota caballo rey. Sí. No hay más.
Tiene que casarse o con Braganzas o con Borbones o con archiduques. No hay más. No. Claro. Los Saboyas también, pero los Saboyas ya son demasiado liberales, ¿no? En el 19. Entonces, claro, Inglaterra ha tenido un mercado matrimonial muy grande en Alemania, mucho más variado, que no es Alemania, que también es Holanda, por ejemplo, o que es incluso Rusia, o que puede ser Grecia en un momento dado. Claro, pero aquí no. El reemplazo era muy poco y era todo muy parecido, en realidad. Aquí lo más novedoso que tuvimos fue la Casa de Sajonia. Fue lo más novedoso. Ya. Pero la Casa de Sajonia también, en ese tiempo ya, muy catolicona, sí, muy conservadora, fue tremenda, así en el 19 tremendamente conservadora, y en el 20 también, ¿no? Es decir, que en el fondo sigue siendo un poco lo mismo. Sí, es que tampoco... Hay poca renovación de valores, hay muy poca renovación de valores. Sí, y no creo que se intentara cambiar eso, porque no lo veían tampoco, no veían necesario. No lo podían ver, no lo podían ver. Lo ve Francisco de Asís en el exilio, pues yo estoy de acuerdo contigo, él lo ve, esto, lo ve cuando es tarde. Sí, cuando ya se lo han comido. Sí, ahí está. Y lo intenta remediar a su manera, que no, ya era imposible porque ya no tenía los tejemanejes que sí que tenía el Palacio Real. Entonces ya no había forma. No tenía poder y tenía inteligencia suficiente para darse cuenta de que era un personaje secundario y que ya le venía bien hacer su vida, pero que él no era un protagonista de nada y no quiere protagonismo. Les lo deja claro continuamente, no quiere protagonismo ninguno. No le interesa. Le interesa su pequeña corte, sus millones, si los tenía, su cultura, sus libros, sus colecciones, sus viajes. Esto le interesa, poco más. Sí, yo... Hijos. Él se ve también, que eso lo hemos apuntado tú y yo, como una figura antigua. Él se ve a sí mismo así, por eso no quiere tampoco, cuando va a España, que le den gran protagonismo. Él quiere estar con la familia retirado y no dar mucho la luz. Porque no quiere ensombrecer, no quiere hacer una sombra. No sobre claro. Pero eso es inteligencia. Sí. Cosa que Isabel no, fíjate como Isabel, cuando venía a España en el exilio, ya quería entrar como en la gran reina madre o la gran reina abuela. Porque ella es más burra, es más inocente también, es más básica. Es más básica. Para ella es, vale, si yo soy la reina, ¿cómo es posible que yo no esté aquí reinando? A ver, si la gente me quiere, ¿cómo yo esto me lo configuro, no? Es más básica en sus planteamientos. Sí, también, fíjate, con esto de la abdicación, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, y va mareando la perdiz hasta que ya pues no se puede marear más. Pero yo creo que es por eso. En 4 días, todo decidido en 4 días, todo así, improvisado. Sí, eso es por el amor de ella de, bueno, si me va a llamar en cualquier momento cualquiera de estos, o Espartero, cualquiera que esté ahí me va a llamar, pues ¿para qué voy a abdicar? Claro. Bueno, yo creo que ha sido un rato entretenido. Bueno, entretenido para mí sí, espero no haber dicho ninguna estupidez gorda. Esto siempre es posible, ¿no? No, hombre, no. Además, quien nos oye son siempre muy comprensivos. Así que... También tienen derecho a la crítica. No, por supuesto. Yo siempre estoy abierto a que nos digan cualquier cosa o si tenéis alguna pregunta más, pues la ponéis aquí, yo se la transmito a Ricardo y bueno, pues os respondemos tanto en Instagram como en YouTube. Este ha sido nuestro pequeño homenaje a Isabelita, a Isabel II, la de los tristes destinos que decía Galdós. Y bueno, pues esperamos contar contigo, Ricardo, para... Yo cuando quieras, ya lo sabes, porque finalmente, lo importante es no lo que uno tiene que decir, sino gente que quiera escucharlo o leerlo, ¿no? Porque finalmente la función de uno no tiene sentido si no hay un público, alguien ahí que le puede interesar. Sí, yo pienso eso. Fíjate que yo esto me he dado cuenta con las redes sociales. Fíjate que yo le tenía mucho reparo a las redes sociales, pero en el canal de YouTube me he dado cuenta de que hay gente interesada, hay más de lo que parece. Seguro. Sí, seguro. Y eso es bueno. Yo creo que eso es bueno y bueno, pues yo invito a toda esa gente a que nos haga todas las preguntas que quieran y... Cuando sea, y si queréis otro personaje del que yo pueda decir alguna cosa, conmigo contar. Sí, eso ellos lo saben. Cualquier personaje, cualquier cosa. Yo tengo una lista ahí de personajes que ya me han pedido, tanto españoles como extranjeros. Muchísimo. Y ya te iré contando, porque nos han pedido muchas cosas y puede ser interesante.
plantearlo en un futuro. Incluso también nos han pedido algo que yo sé que te gusta mucho, que es del circuito alemán. Ay, sí. Ay, Así sí, por favor. podríamos hacer algo más. Un príncipe de Anhalt que llevarse a la boca, no sé. Un príncipe de Royce, una cosa así. O de Isenburg. Has dicho ahí algunas cosas alemanas y tal, que bueno, pues mira, un día podríamos hablar de estas casas más mediatizadas o más de... y sacarlas un poco de la luz con sus personajes y sus cosas. Claro. Pero bueno, hoy tocaba Isabel, que espero que os haya gustado mucho. Sabéis que, vuelvo a repetirlo por tercera vez, que estamos aquí para cualquier cosa. Nos podéis escribir, nos podéis preguntar lo que sea, nos podéis criticar también, por supuesto. Y muchas gracias por estar ahí si nos veis por YouTube o si nos escucháis por cualquier plataforma como Spotify. Y bueno, pues estamos aquí más adelante para seguir hablando de los Borbones y de cualquier otra dinastía europea. Muchísimas gracias. Gracias, Jonathan, por hacer lo posible. Nada, yo soy el medio. Tú eres el que comunica, yo soy el medio aquí para... Bueno, no te salgas de la ecuación. No te salgas de la ecuación. No te preocupes. Pues lo dicho, muchas gracias y nos vemos muy prontito. Gracias. Hasta luego. Bueno.